Hola querido joven de la clase de Ferreal, hemos llegado a la lección número 2, la cual lleva por título El estudio de la Biblia y la oración. ¿Sabías que una encuesta realizada en Estados Unidos mostró que el 82% de las personas creen que la Biblia es la palabra de Dios? Pero ¿sabes? Aunque muchos de ellos dijeron que la Biblia es la palabra de Dios y algunos dijeron que la leen por lo menos una vez al mes, menos de la mitad de ellos pudo decir uno de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y también menos de la mitad pudo contestar quién había pronunciado el Sermón del Monte. Esto es bastante interesante y es de lo que queremos hablar en esta mañana. Quiero pedirte que puedas inclinar tu rostro para tener una oración. Oremos. Gracias, querido Dios, porque nos has dejado la oración y la palabra que está escrita en la Biblia para poder aprender y conocer más de ti. Gracias, Señor. Ahora que vamos a iniciar nuestra lección, te pedimos que nos ayudes a comprenderla de la mejor manera. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, y antes de continuar, quiero recordarte que puedes ver la historia misionera en un enlace que quedará en la descripción de este video. No puedes perderte estas interesantes historias y de esta forma te puedes dar cuenta cómo podemos ayudar en estos lugares que están muy lejos y cómo las ofrendas ya están ayudando en estos países. Ahora sí, vamos con nuestra lección. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si le preguntamos a cualquier cristiano que tenga entre los 5 y los 50 años cuál es la forma eficaz de mantenernos comunicados con Dios y en una estrecha comunión, ellos nos dirán que es a través de la palabra de Dios y de la oración. Pero aunque todos sabemos eso, muchas veces nos cuesta aplicar lo que leemos en la Biblia a nuestra vida diaria. Nuestras oraciones son repetitivas, no sabemos qué decir, decimos siempre lo mismo. ¿Por qué sucede esto? En esta mañana vamos a recordar que la oración y la lectura de la palabra de Dios es una comunicación bidireccional entre Dios y entre nosotros. Por medio de la oración y de la palabra de Dios, nosotros aprendemos y entendemos qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dedicar tiempo para comunicarnos con Dios es como preparar una taza de té. Nuestra vida es la taza con agua. Y la oración y la lectura de la palabra de Dios es como la bolsita de té. Si solamente dejamos la bolsita de té por unos cuantos segundos, el agua absorberá muy poco sabor. Pero si la dejamos por más tiempo y con la temperatura adecuada, el sabor y el olor de nuestro té será más intenso. Esto lo podemos comparar con nuestra vida espiritual. ¿Están ustedes de acuerdo? Veamos por qué. Esta pequeña ilustración nos ayuda a entender un poco mejor del punto de que estamos hablando. Realmente un mínimo contacto de la bolsita de té con el agua produce un efecto bien mínimo, pero un contacto aún mayor de la bolsita de té con el agua produce un mayor sabor y un mayor olor. Así es cuando nosotros leemos constantemente las Sagradas Escrituras, las leemos y las ponemos en práctica. Así es cuando nosotros oramos con Dios como si fuera nuestro amigo.
Entre un mayor contacto tengamos, mayor será la comunicación y la concentración de nuestra vida espiritual. ¿Sabían ustedes que por medio de la Biblia y de la oración, Dios se comunica con nosotros? En los libros de consejería matrimonial casi siempre hay 2 o 3 capítulos que nos hablan acerca de la comunicación. En los libros de economía y negocios también hay capítulos que abordan este tema, el tema esencial de la comunicación. Los maestros deben saber comunicarse con sus alumnos. Los padres deben saber comunicarse con sus hijos. La espina dorsal de todo lo que nos rodea es la comunicación. Y esto es mucho más importante cuando hablamos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros podemos comunicarnos con Él, pero debemos hacerlo de la mejor manera, leyendo las Sagradas Escrituras y orando con Él como si fuera nuestro amigo. Los autores escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Dios tiene un mensaje para comunicarnos. Pero ¿cuál es este mensaje? Me gustaría leerles algunos versículos que nos aclaran un poquito más sobre esto. En 1 de Pedro 5:12 encontramos lo siguiente: por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, les he escrito esta breve carta para aconsejarlos y asegurarles que las bendiciones que han recibido son prueba verdadera del amor de Dios. Permanezcan fieles a ese amor. ¿Qué nos está diciendo el autor bíblico en este momento? ¿O qué nos está diciendo Dios a través del autor en este momento? Permanezcan fieles. Quiero leerles otro texto. 1 de Juan 1:3-5. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribamos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es la luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. ¿Qué nos dicen estos textos? El final nos lo aclara, ¿verdad? Dios es la luz. Quiero leerles un texto más. 1 de Juan 2:1 y 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Qué maravilloso mensaje, ¿verdad? ¿Qué pasaría si estas palabras no estuvieran escritas en la Biblia? Nosotros pecaríamos y nos quedaríamos sin consuelo, pero no. Las Sagradas Escrituras nos dicen que tenemos un abogado, que es Jesucristo. Y como estos textos hay muchos, Dios desea hablarnos a través de las Sagradas Escrituras. Dios desea hablarnos a través de la oración. Todo depende de cuánto tú desees esa comunión estrecha con nuestro Dios. Permítanme narrarles la siguiente historia. Se cuenta que un soldado estaba asignado a miles de kilómetros de su prometida. Santiago le abría su corazón en las páginas que le escribía como si ella estuviera ahí con él. Lo único que los mantenía conectados eran las cartas que se enviaban. A veces el correo no llegaba a tiempo y Sally comenzaba a preguntarse qué estaría pensando o haciendo Santiago. Había incluso momentos en los que se preguntaba si él aún la amaba. Santiago escribía de manera constante, pero a veces se perdían las cartas, se traspapelaban o las entregaban al destinatario equivocado. En una ocasión, él describió su compromiso de amor con una pasión y una convicción inigualables, pero la carta, que mucho podría haber hecho para cimentar su relación, por alguna razón se perdió en la oficina postal de San Francisco, Estados Unidos. Las palabras de amor quedaron abandonadas en un rincón de una oficina de correos.
A pesar de ello, Santiago y Sally finalmente se casaron. En la celebración de sus 50 años de casados, contaron la manera en que durante aquellos años que habían pasado separados, esperaban ansiosamente que la otra persona escribiera o llamara, y expresaron lo mal que se sentían cuando parecía que no obtenían respuesta. Mientras tanto, la antigua oficina postal cerraba sus puertas definitivamente y la carta escrita 50 años atrás fue descubierta por un trabajador llamado Bob. Este averiguó la dirección actual de Sally y se encargó él mismo de llevar la antigua misiva de amor a su destino. Al recibirla, Sally abrió la carta y no pudo contener el llanto al leer lo que estaba escrito en ella. Al fijarse en la fecha, se dio cuenta de que incluso en los momentos de silencio, Santiago continuó comunicándole su amor. El mensaje simplemente no había llegado. ¿De qué manera las Escrituras, el mensaje de Dios para su pueblo, se asemejan a esta carta de amor? Bueno, muchas veces esta carta no llega a nosotros. Se pierde en algún momento, pero esto no depende de quien la escribió. ¿Qué quiere decir? Esto no depende de Dios o de los autores bíblicos. Nosotros nos alejamos y no leemos esta hermosa carta de amor. Aunque la historia que les acabo de narrar tuvo un final feliz, habían palabras que no se habían escuchado, porque la carta simplemente se perdió. Aunque sí, fue un final feliz, pero estaban esos pequeños huequitos que al final pudieron ser llenados. Esto se parece mucho a la relación de Dios con nosotros, aunque no es un poco diferente porque la carta de amor de Santiago y Sally, aunque no se leyeran estas partes, siempre ellos quedaron juntos. Pero la carta de amor que Dios nos ha escrito a cada uno de nosotros, sí es muy importante que la leamos. Y esta carta no está perdida, esta carta la tenemos en nuestras manos. La podemos leer todos los días. Podemos leer esos hermosos mensajes llenos de amor de parte de nuestro Padre Celestial. Todo depende de que nosotros queramos hacerlo y nos acerquemos constantemente y mantengamos una comunión estrecha con nuestro mejor amigo Jesús. Así es, queridos jóvenes, el secreto de mejorar nuestra experiencia espiritual, nuestra vida espiritual, está en una verdadera comunicación con nuestro Dios. Recuerden, el camino a Cristo nos dice que orar es hablar con Dios como si lo hiciéramos con nuestro mejor amigo. No tenemos que utilizar palabras rebuscadas pensando que de esa forma va a llegar nuestra oración a Dios. No, tenemos que hablar con Dios como si fuera nuestro amigo, porque muchas veces se nos hace difícil entender la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios no fue escrita para leerse como una novela. Tenemos que indagar, tenemos que investigar en la historia y sobre todo pedir al Espíritu Santo para que nos dé sabiduría y así poder comprender las hermosas palabras que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Debemos comprenderla y debemos de aplicarla también a nuestra vida. Debemos de predicar este mensaje hermoso y para predicarlo de la mejor manera, ¿qué mejor forma de hacerlo con una vida diferente? Una vida que refleja un verdadero cambio, una vida que refleja la vida de un hijo del reino de Dios. Nosotros nos estamos preparando para ir al cielo. Dios desea que lleguemos a ese ideal perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero mientras estamos acá, nos estamos preparando y por medio de la oración y la lectura de las Sagradas Escrituras podemos mejorar nuestra comunicación con Dios y por ende podemos mejorar nuestra vida espiritual. Así como lo mencionamos el sábado pasado, todas estas cosas incluyen ejercicios espirituales. No podemos tratar de ser personas
físicamente bien si no hacemos ningún tipo de ejercicio, ¿verdad? Lo mismo es con nuestra vida espiritual. Ejercitemos la oración, ejercitemos la lectura de la palabra de Dios. Ese es el mensaje que te tengo para este sábado. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedirle a Dios que nos ayude para enfrentar esta semana de una manera diferente. Oremos. Gracias, querido Dios, porque nos has dejado estos ejercicios especiales para que podamos encontrarnos cada día contigo y estar más y más cerca. Gracias por permitirnos ser tus hijos. Bendícenos y cualquier dificultad que nuestros jóvenes puedan estar atravesando, te suplicamos que tú las puedas tomar en tus manos y que puedas bendecirlos. Gracias por todo. Te amamos, Jesús. En ti oramos. Amén. Hasta la próxima. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Si es mucho mi penar, le alabo sin cesar. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando